El tema que hoy vamos a hablar es acerca de la radiología y vamos a hablar de dos temas diferentes. Hoy vamos a hablar de uno, mañana vamos a hablar de otro. Uno de los lesiones más frecuentes que uno va a encontrar en la emergencia es el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico hay lesiones que pueden generar secuelas y lesiones que no las pueden generar. Entonces es importante considerar cuál de todas ellas es la de mayor carga. Antes de iniciar, es importante considerar lo que es el politraumatismo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la área de radiología es que en las emergencias a todo paciente lo dan politraumatizado. Todos, sin excepción, no sé por qué. Se golpeó un dedo, se golpeó la cabeza o se deslizó y es politraumatizado. Y esos términos afectan mucho en la conducta del manejo radiológico, porque el politraumatizado tiene un protocolo particular especial. Si a mí lo pone usted fue politraumatizado, el enfoque cambia totalmente. Entonces, el término politraumatizado, existen varios términos: policontundido, polifracturado y politraumatizado. Cuando hablamos de trauma craneoencefálico, entra dentro de un protocolo que se llamaría politraumatismo. Como les explicaba, hay términos diferentes. Policontundido es aquel que recibe múltiples golpes, pero que no tiene compromiso vital. Más sin embargo, un policontundido puede generar una alteración que puede ser tardía, una alteración muscular, una inflamación sistémica muscular, etc. Este es el polifracturado, que puede tener múltiples fracturas, pero que no comprometen la vida del paciente, siempre y cuando no sea costilla, cadera o cráneo. De ahí, los demás pueden ser manejados diferentes. Mientras que el politraumatizado es aquel que tiene dos o más lesiones en órganos y sistemas que comprometen inminentemente la vida del paciente. Eso es una forma general para entender por qué debemos de considerar si el paciente que tenemos es un politraumatizado. Y cuando tenemos un paciente politraumatizado, tenemos que seguir un protocolo específico. Lo primordial es vía respiratoria y circulatoria. Cuando manejamos un paciente politraumatizado, lamentablemente, en nuestra enseñanza general que tenemos a los médicos generales, no nos entrenan para tener un manejo habitual. Yo trabajé varios años, fui entrenado en un hospital para trauma. Mi especialidad también la hice en un hospital donde lo que más se miraba era trauma. Como están diferentes tipos de personas, cada una va a estar asignada a una área específica. En este caso, el que esté asignado al área de cráneo es el que va a tener que determinar si existe una lesión craneal o no y de qué tipo. Pero para eso tiene que estar asociado la historia clínica y que hay otra persona que está investigando alrededor qué fue lo que pasó. Cómo fue el accidente, un automóvil, a qué velocidad iba, contra qué chocó, qué tipo de carro era, etc. Todo eso es una información que al final aporta para saber qué tipo de lesión podría llegar a tener. Las lesiones pueden ser en diferentes partes: sistema nervioso central, sistema cardiovascular. Al que nos interesa a nosotros es, en este momento, el sistema nervioso central. Para eso hay que recordar la anatomía. Tenemos la piel, después de la piel tenemos el hueso, donde tiene el periósteo, la tabla externa, la tabla interna. Después tenemos las meninges, donde está la dura madre, donde está la aracnoides o el tejido subaracnoideo y la piel madre. ¿Por qué es importante esto? Porque los traumas craneoencefálicos se presentan en diferentes niveles y en diferentes lugares. Entonces, en el sistema subaracnoideo se encuentran los grandes sinoviales. Por lo tanto, hay que entender de antemano que todas las lesiones subaracnoideas serán de tipo
venosa, lesión vascular venosa. Pero la meninge, en su parte superior, tiene un sistema vascular arterial, dependiendo de la arteria meninge media. Entonces, todo sangrado que ocurra a nivel de dura madre es sangrado arterial. Y el sangrado arterial es de alta presión y de velocidad rápida. Mientras que el sangrado en suranoides va a ser lento y de menos presión. Ok, aquí tenemos una dura madre y todo eso que vemos ahí es la arteria meninge. Bueno, la arteria meninge media viene de la arteria máxima. ¿Qué es el trauma craneoencefálico? Se define como una afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disminución del nivel de conciencia y que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y o emocionales del individuo. Entonces, estos factores es la persona aberrante, la persona encargada de cerebro. Además del examen físico, fondo de ojo, tacto, sensibilidad, etc. Los traumas craneoencefálicos pueden ser abiertos o cerrados. Cuando pensamos en un trauma craneoencefálico abierto, estamos pensando que tiene una fractura aquí, evidente, y eso no necesariamente es, ¿verdad? Hay que recordar que si los traumas son frontales o temporales, podemos tener fracturas internas. Una fractura puede ser la pared posterior del seno frontal. Si se rompe la pared del seno frontal, esto es una fractura abierta, aunque no esté visible, pero está abierta porque hay contacto de la cavidad nasal con el parénquima cerebral y eso genera una contaminación. Si es a nivel temporal, si hay lesión a nivel de la mastoides, a veces puede haber doctorraquia, otras veces no, ¿verdad? Otras veces la fractura puede estar tan baja que no es tan evidente, pero si está dentro de las encías, ya se considera una fractura abierta. Bueno, ¿qué tipo de lesiones vamos a presentar en un trauma craneoencefálico? Las lesiones pueden ser un hematoma tibial, un hematoma subdural, una hemorragia subarachnoidea, una contusión hemorrágica, un hematoma intraparenquimatoso y la peor de todas, que tiene el peor pronóstico, la lesión axonal difusa. El manejo para ustedes es más complicado si se logra realizar, ya que muchos de estos pacientes mueren al tercer día o algunos a los 3 meses. Rara vez tenemos pacientes que sobreviven a mucho tiempo y los que sobreviven es porque tienen un manejo básicamente hospitalario. Entonces, en primera instancia tenemos el más externo, es el hematoma epidural. ¿Qué es el hematoma epidural? Es cuando un paciente recibe un trauma craneal que afecta directamente la arteria meninge media. Y esta al romperse provoca un sangrado rápido y de alta presión. Por lo tanto, la manifestación clínica del hematoma epidural es rápida. Es un paciente que de entrada tiene un Glasgow de 15, 14, pero de repente tiene un Glasgow de 9. Ya con esa evolución tan rápida, usted sabe que es un sangrado activo, que la primera posibilidad es sangrado arterial. A considerar hematoma epidural. Y aquí es donde es importante el fondo de ojo. Cuando no teníamos la tomografía, en un inicio se hacían arteriografías, pero se iniciaba primero con la clínica. Entonces, la presencia de un papiloma unilateral nos dice en qué lado está el hematoma. El único problema de eso es que no sabemos qué tanta extensión tiene y a dónde hace la ventana quirúrgica. Lo que la tomografía es lo que le da. La clínica le puede decir qué tipo de lesión tiene, pero la tomografía le dice la ventana quirúrgica externa. Y ahí es donde es de una alta mortalidad. ¿Y cuál es su forma? Biconvexa. ¿Por qué? Porque la sangre al salir
no puede atravesar el hueso y el hueso tiene una forma biconversal, se puede. Y el sangrado cuando crece no puede atravesar la dura madre porque la dura madre es gruesa y no atraviesa la sangre. Entonces, comprime hacia abajo y forma una convexidad hacia abajo. Entonces lo hace biconvexa o en forma de limón. Entonces, entendiendo eso, comprendemos que la compresión cerebral es rápida y el desplazamiento del mismo también es rápido. Dependiendo de la localización, si la localización es más lateral, lo que va a provocar es compresión contralateral. Y a eso se llama herniación subfasciana. ¿Por qué? Porque desplaza el faz cerebral. Si la hemorragia es superior, la compresión va a ser hacia abajo. Y lo que va a provocar es una compresión transtentorial descendente, altamente mortal. La primera es mortal, sí, pero esta rápidamente puede notarse. Entonces, esta sintomatología o esta manifestación es lo que hace que la clínica sea evolucionada. ¿Dónde es más frecuente? En la región temporal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ahí sale la arteria venérea media. En segundo lugar, porque la tabla del temporal es la tabla más delicada de toda la bóveda. La región frontal y la región occipital son las partes más gruesas. Por eso aguantan mejor los impactos. Es importante esto, porque ustedes van a tener muchos pacientes que se caen, se golpean la región occipital y el paciente persiste con ceguera. Y normalmente le están pidiendo constantemente tomografía cerebral de contacto. Y el problema a veces no es cerebral. Cuando ustedes tienen trauma occipital, existe la posibilidad de una subluxación de la posición Antonius. Entonces, si ustedes tienen un paciente acá que se los traen y ustedes dicen, bueno, hay que tomar una tomografía, siempre pidan que les hagan cortes hasta C3 para que puedan valorar la subluxación. Si existe, ustedes le van a tener que dar manejo y el paciente va a mejorar hasta que la subluxación se corte. Tuvimos una paciente que nos la mandaron por una caída con cervical de la recién. Entonces le hizo la tomografía y ella refería dolor. Cuando empezó con la tomografía no pensaba fractura. La había visto en el grosero y también podía ser fractura y le mandaron para doble cervical, pero con la terapia, como la quinta sesión, el dolor se intensificó y era un dolor tipo neuralgia trigémino. Me marcaba toda la cara, que no podía, el dolor intenso, no toleraba. Se repitió el estudio, pero solamente una RX simple, no me acuerdo que estudió el estudio se repitió, se volvió a hacer su cirugía, pero el ingeniero lo volvió a mandar que la cervical, y nosotros nos volvimos a un periférico, no está mejorando y el dolor se va intensificando, claramente algo más. La mandamos con neurología, una segunda opinión, está con neurología. Empezó a tener pérdida de fuerza en miembros superiores, estaba sospechando alguna lesión, como las tomografías salían bien, no se evidenciaba nada. Se le mandó a hacer potenciales evocados para ver qué era lo que estaba viendo, para ver si había una lesión en médula. Se repitieron los estudios que ya se pidieron la radiografía dinámica y si había una fractura cervical, o C3, pues estaba perdiendo porque ya estaba comprimiendo y por la manipulación que hicimos, hicimos la movilización del fragmento, entonces la paciente se empezó a deteriorar. Es difícil caso, como decían parte, o sea, la primera. Médico legal, sí. Por eso es que es importante la correlación clínica y es importante entender que a veces hay que coger estudios de gaseosa, se fueron estudios arriba y en que los diagnósticos estudios más bajos. Muchas veces con estas dudas hay que hacer reconstrucción volumétrica y hay una protocolo en tomografía que nos permite transformar el hueso en una forma cristalizada y podría ser una fractura que no se ve en la forma sólida. Se llama minivit. Entonces, siempre es importante una buena información clínica porque ahí lo que falló es haber hecho
un protocolo más, que no necesitaban hacer más tomografías, sino que con la misma, solo aplicar un software y transformar ese hueso y hubieran podido ver la fractura. Porque normalmente son fracturas que están por atrás de la faceta Muy difícil de y ver. no se ven hasta que no hay listesis. Es lo que pasó en el principio original y se volvieron a realizar los estudios y realmente sí no se evidenciaba en la radiografía inicial, sino más por el deterioro clínico que hizo y que entonces normal regresemos diciendo o sea, miremos qué otra cosa pudo haber sido para que se cierre. Y como la rayos X mira un poco más cristalizado el hueso, la lograron evidenciar. Y con el movimiento es mucho más fácil. Porque las tomografías y la resonancia no son dinámicas. Ahí también hay limitaciones. Pero por eso es importante saber qué tipo de trauma tomar. En un hematoma epidural, la mortalidad es altísima. Ok, ¿cómo es el hematoma epidural? Aquí tenemos un ejemplo. Perdón, entonces cuando se tira tomografía, perdón, si podemos con extensión hasta C3, Sí, pueden pedirlo. Si tienen una caída occipital, pídanla mejor de una sola vez. Porque esa solución da un dolor, limitación y duele desde aquí hasta acá arriba. Y uno empieza a hacer tomografías y a buscarle que tiene lesión cerebral que no la tiene. Y, y inmediatamente, la mayoría de veces las correcciones son esos collares rígidos para que la misma musculatura traccione el lomo. Rara vez en quirúrgico, a menos que haya pasado mucho tiempo. Entonces tenemos el hematoma epidural y aquí tenemos una inmersión submasiva. Evidentemente de este lado va a haber un papilleremo. Y esto es muy importante. Esta lesión es recuperable en tiempo. Si esta la opera en menos de 2 horas, la región que está contigua al hematoma no sufre isquemia. Pero si lo opera muy tardíamente, va a recibir isquemia. Entonces va a tener una secuela que espera para tener que ver cómo mejorar y es bastante difícil. Porque la acción de ahí se impacta fácilmente por la construcción del hematoma. Aquí tenemos lo que es en un adulto y en un niño, tienen el mismo principio y la misma mortalidad. No importa la edad, el hematoma epidural es exactamente mortal. Por eso hay que manejarlo lo más pronto posible. De ahí tenemos el hematoma subdural, que está por debajo de la dura madre, en el espacio subarachnoideo. Y ahí pasan los grandes endovenosos. El sangrado de ahí a veces es más complicado de diagnosticar, sobre todo cuando es en adulto mayor, porque la sintomatología en el adulto mayor hasta puede tardar. Entonces, es importante, ya que el sangrado de ahí, como es venoso y es lento, sigue todo el trayecto del espacio subarachnoideo. Entonces, forma una imagen en semiluna, o en forma en banano, la decimos nosotros también. ¿Qué pasa con el hematoma subarachnoideo? A veces se puede autolimitar. Digamos, el vasito que está sangrando como es lento, forma un trombitis y lo para. Y se autolimita. Pero si es un adulto mayor, de repente este adulto mayor hizo un movimiento brusco y el trombo se despega y vuelve a eso. Entonces, aunque la tomografía sea normal en un paciente con trauma craneoencefálico, evidentemente no hay hematoma epidural, pero es un adulto mayor que recibió un trauma. Por ejemplo, viene, se le hizo el señor, tengo aquí la cabeza, y este golpe es un paciente de 70 años, se golpea aquí, el cerebro pega aquí, pero rebota hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque hay cambio evolutivo y hay más líquidos en el cerebro necesita. Entonces puede sangrar acá y puede sangrar acá. Por eso el hematoma subdural puede servir. En algunos casos, el sangrado es tan mínimo que no es visible por el tomografía, ni aún por la resonancia magnética. Entonces, cuando tenemos un trauma directivo y tenemos un paciente con tomografía normal, se le puede observar hasta 72 horas.
en 72 horas existe normalidad, algunos le repiten la tomografía y puede estar normal. Pero la indicación más importante es la familia, la explicación a la familia. Si el familiar camina derechito, pero empieza a caminar abierto, tráiganlo de inmediato. Si él es un paciente dulce y se vuelve agresivo, tráiganlo de inmediato. Si es un paciente que habla mucho y ahora ya no habla mucho, tráiganlo de inmediato. Si es un paciente que se puede poner agresivo, tráiganlo de inmediato. Si es un paciente somnoliento, tráiganlo de inmediato. Cualquier cambio que usted note en ese paciente, en los próximos 15 a 20 días, tráiganlo de inmediato. ¿Por qué? Porque en ese transcurso puede haber el sangrado y la compresión del cerebro es lenta y es tolerable. El ejemplo que les puedo decir, el famoso que dicen es, si tenemos una olla de agua hirviendo, agarramos una rana y la tiramos, la rana brinca. Pero si agarramos agua fría, agarramos la rana y le echamos ahí y encendemos un fósforo, la rana no se da cuenta en qué momento cambia la temperatura, hasta el punto que se muere. Ese es el hematoma simple. Por eso la mortalidad puede llegar a ser altísima, al 85%. ¿Por qué? Porque nos traen los pacientes, lo hemos visto, nos traen los pacientes hasta que ya vienen con signos de desorientación y anarquias. ¿Por qué? Porque la gente no se dio cuenta. Entonces, esto es una imagen de las diferentes formas que puede presentar una masa celular. Miren, este ya es crónico, ya pasó, no se dio cuenta, pero no fue muy severo. En este caso, todo lo que miran negrito es líquido celular adquirido. Y esto es sangre de nuevo. Pero quiere decir que el hematoma fue todo esto en forma bilateral, lo que pasa es que se fue reabsorbiendo y llenando de líquido. ¿Cuál es el problema? En 2 meses el cerebro está comprimido. Y aunque operen, ya no se expandir en el cerebro, sino un paciente mayor. Y la secuela que va a tener este paciente es permanente, no recuperable. Por eso lo más importante es la educación al familiar para que lo podamos manejar de una forma más adecuada y ustedes no tengan complicación en el manejo terapéutico. No sé si han tenido este tipo de cosas. No. Es más primera vez que creo que veo yo ese cambio realmente de líquido celular por la cuestión de hematoma, ¿no? En el hematoma es todo, Ajá. pero cuando la sangre se va reabsorbiendo, Entonces, el espacio se va llenando de líquido ajá. con mezcla de sangre. Entonces, los casos operados son, miren cómo queda este, ya quedó así. Aquí no tiene gas, ya quedó así, no hay nada. Pero ¿y cuánto tiempo tiene que pasar del hematoma aproximadamente para que no se reabsorba y que la masa celular vuelva a su lugar? O sea, para que sea sustituido por líquido celular, ¿qué que pasa bastante Se tiempo? tiene que evaluar en los primeros 15 días a 20 días que no haya cambios en el paciente. Si ya no los hay, ya no va a haber. Ajá. El problema es que no les miren, porque el sangrado va comprimiendo. Ya cuando pasa un mes, es bien difícil que vuelva. Claro, y que a veces hay adultos mayores que viven con su pareja, que también es adulto mayor, con los hijos lejos, y hasta que ya llegan a la semana de que la mamá está rara o la papá está rara. Sí. El identificado porque era muy bien Y entonces hay que traerlo y ver qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Hay casos que yo he visto que ya mañana, y esos pacientes no hay rápidamente para el deterioro. La tercera es la hemorragia suranodea. La hemorragia suranodea está más abajo, está en la parte de la pilla madre. Y son pacientes que tienen un trauma que no es tan intenso, pero que sangran los vasos que están en la pilla madre. Entonces, como la pilla madre sigue los espacios de circunvolución, así, el sangrado también va a seguir esa forma. Entonces, dependiendo del grado del sangrado, así van a ser las manifestaciones clínicas. Ahora, una de las características de las hemorragias suranodea es que nos dan una manifestación meningia evidente. Nos dan un síndrome meningia. ¿Qué nos van a dar? Cefalea intensa, náuseas, vómitos,
lo único que no nos dan es fiebre. Y también nos pueden dar complicaciones de coyuntura. Entonces, cuando entendemos eso, según tengo un trauma, lo primero que tengo que pensar es hemorragia cerebral. Y la hemorragia cerebral es más manejable que el resto, porque ahí se da manejo antiedema, control de la presión arterial si se ha alterado, y este líquido se va a reabsorber. Y la forma que tiene es forma lineal, porque sigue los trayectos. Normalmente, la hemorragia cerebral entre las 72 horas en adelante se empieza a reabsorber. Pero ¿qué hay que hacer con este paciente? Dar una buena oxigenación, un buen aporte de glucosa. Sí. No, eso ahí no se sustituye por líquido. Ese se reabsorbe por completo. Es el reabsorbe. Dependiendo del grado, en este caso son bastante grados, la sistema del ciclo está llena, ¿verdad? Y el sistema ventricular no. O si se nos llena el sistema ventricular, ya estamos complicados. Mientras no se llene el sistema ventricular, la hemorragia cerebral se va a resolver y tal vez no tenga mucho problema. Pero si está comprometido el sistema ventricular, ya cambió. Entonces, en este caso, si suele decir yo, la parte inferior del fals, el tercer ventrículo está libre. Ahora, aquí en este caso, sí podemos ver que las cisternas ambient y colegémina del lado izquierdo está comprometida, está concentrada. Entonces, hay que vigilar por signo de hipertensión endocraniana. Aquello era síndrome de Lynch, ahorita ya sería hipertensión endocraniana. ¿Cómo lo vamos a vigilar? La intensidad del dolor y fondo de ojo. Si tenemos la presencia de papiledema, tenemos hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana a veces hay que manejarla quirúrgicamente. Que es cuando tenemos una hemorragia intraventricular. ¿Por qué? Como la sangre es más pesada que el líquido cefalorraquídeo, lo que va a pasar es que la sangre se va a ir abajo y el líquido cefalorraquídeo se va a ir arriba. Ahora, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos gordianos y donde se reabsorbe. Velocidad a los No, pero el mayor porcentaje, ¿dónde se reabsorbe? En la parte más basal, cuarto ventrículo que hay ahí. Lúbrica, también son como túbulos en donde el líquido se reabsorbe y se va a la sangre. Ok, si la sangre cae en la parte más baja, va a tapar los conductos. Y en las próximas 72 horas, hasta que no se deshagan esos conductos, el líquido sobre el líquido se va a ir acumulando porque sigue produciéndose. Entonces nos va a ir dando lo que entre paréntesis sería una hidrocefalia, pero traducido por la hemorragia es una hipertensión endocraniana. Entonces esto no es una emergencia, porque esto es normal. Pero en muchos de estos casos hay que hacer una dilatación ventricular externa. Ahí es donde el neurocirujano la tiene que jugar, porque ¿cuánto tiempo le va a poner a la válvula? Es una válvula especial porque si le saca mucho, ¿qué va a pasar? Al quitarle mucho líquido cerebroquídeo, lo que va a producir es una admisión y se puede morir. Entonces es un riesgo en que manejarlo antiedema, drenaje, son tiempos cortos y la evolución es mucho ver. Se disminuye el papel y demás y la actividad está mejor. Eso es lo que hay. Las secuelas de esto dependen del tiempo en que no manejaron de protección de la. Si se trataron de manejarla, la secuela puede ser, en sus casos más extremos, un paciente en coma permanente o un paciente con más vegeta. Por eso es importante saber qué lo causó y el nivel. Aquí tenemos un paciente con cuarto ventrículo ocupado, tercer ventrículo ocupado y ventrículo lateral ocupado. Es un sangrado severo. La posibilidad de mortalidad en este paciente es altísima.
La sobrevida, ahí depende mucho del manejo, tanto del neurocirujano como del intensivista. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a establecer? Otro tipo de lesión, le llamamos contusión. Hay dos tipos de contusiones, la no hemorrágica y la hemorrágica. ¿Qué es contusión? Es, podríamos decir, un chichón en el cerebro, pero no aquí, no es una toma subcaliar, sino que dentro del cerebro, un golpecito que provocó inflamación. Entonces, la inflamación. Aquí está. Ah, no, es una alarma de la clase. En este caso, si el cerebro se ematiza nada más, el manejo de este paciente es crucial, porque la inflamación del parénquima cerebral, si no se controla rápido, provoca edema alrededor de la estructura vascular. Si genera edema alrededor de la estructura vascular, genera vasodilatación y los vasos sanguíneos pueden romperse y sangrar y se convierte en una contusión hemorrágica. ¿Cuál es el problema de esto? Que el hematoma, que la contusión pura, sobre inflamatoria, si se da manejo antiedema, se da reposo y afluencia de glucosa, el edema puede desaparecer en las primeras 40 horas. Pero, si no lo controlamos, puede generar un edema vasogénico. Y el edema vasogénico nos va a llevar a una hemorragia. Y generamos una contusión hemorrágica. ¿Cuál es el problema? Esto se va a resolver. La mayoría de veces no son quirúrgicos. Pero, como no tuvo la hemorragia, generó zona de isquemia. Y posteriormente zona de infarto. Entonces, esta zona es la que van a tener que manejar el neurólogo y ustedes. ¿Por qué? Esta zona, si es en el lado frontal, va a generar áreas epileptoides. Entonces, este paciente tiene una epilepsia postraumática. Si es en el lóbulo temporal, son pacientes que tienen cambios conductuales, ¿verdad? Que de repente ya se volvieron, no, la gente dice medio loco, porque tienen sus loqueras, sus cosas raras. Es una secuela con la lesión. Y manejarla, y a veces necesita psiquiatra, manejo de rehabilitación en algunos casos. En las epilepsias ya es mucho más difícil, ya es un neurólogo que tiene que verlo. En algunos casos se permite a ustedes para algunos medios de control para que disminuyan los focos epileptoides, etc. Son pacientes que ya tienen una secuela instalada y es muy difícil. La mortalidad es baja, casi ocupan el 47%. ¿En dónde es que se ven este tipo de lesiones? En los accidentes por volcamiento. Si son accidentes directos, normalmente no lo hay de algunos anteriores. Pero si es un carro que dio vuelta, todo el jamaqueo que hace el cerebro genera contusión. Más si es un carro viejito que no tiene tantas bolsas de aire, o carros normales que podemos andar que tiene bolsa de aire aquí y el copiloto. No andamos en carros que tienen 5 bolsas de aire, 7 bolsas de aire, 9 bolsas de aire. Y eso tiene 9, ¿vale? Tiene una aquí, tiene una aquí, tiene otra acá, tiene una lateral, tiene otra acá, tiene otra por allá. O sea que cuando se impacta, queda el colchonadito.
Se puede morir más bien en la píxel, en toda la cosa. Pero el objetivo es que, como son instantáneos, eviten todo ese inflamatorio. En los volcamientos vamos a tener este tipo de acciones. El 50% es en el lóbulo temporal y el 33% es en el lóbulo frontal. En las primeras 48 horas solo teníamos una conclusión. Si no la manejamos bien, se convierte en hemorragia. La manifestación neurológica va a ser más un poquito de cambio de personalidad o confusión. Lo siento, está confundido. El otro es el hematoma interparenquimatoso. Rara vez vemos estos, pero pueden ser. Que es un gran impacto que lo absorbió el parénquima cerebral y se rompió un vaso sanguíneo. La mayoría dependiente de la cerebral media. Se rompió y salió. Al sangrar, comprime el parénquima cerebral. En algunos casos, no necesariamente tienen que ser quirúrgicos. Aquí donde la tomografía tiene mucho énfasis, porque saca volúmenes. ¿Recuerdan cuando les hablé de la tomografía multicorte? La tomografía multicorte lo que me permite a mí es sacar un volumen. Y ese volumen es el que no dice, es pequeño, es grande, y lo que se mira es la línea del fasto. Aquí tenemos un sangrado y tenemos edema, pero la línea no está desplazada. Si la línea no está desplazada, quiere decir que puede ser conservador. ¿Por qué? Porque no me va a dar manifestaciones. Ahora, si desplaza, se vuelve quirúrgico y el manejo depende del tamaño. Por ejemplo, en este caso, tenemos un gran hematoma que está localizado en la región de los ganglios basales, entre cápsula interna y cápsula externa, pero es de gran tamaño. Ya tiene un desplazamiento con línea media con compresión de los cuernos y tenemos una adyacente. Es una urgencia quirúrgica. Si nos tardamos mucho, puede que nos muera, pero nos va a quedar con una lesión cerebral bastante severa, porque es territorio de la arteria cerebral media. Y la arteria cerebral media es la que irriga el 70% del cerebro hemisféricamente hablando. Mañana lo vamos a ver. Entonces, es quirúrgico y rápido. En este caso es diferente. Tiene un sangrado, pero el sangrado está a nivel de puente. Este es el cuarto ventrículo. Entonces, entenderán que lo operan o no. En esta, no opera. No voy a tocar ahí. Más toca y se muere. Aquí es donde el médico dice, bueno, a la mano de Dios, lo que sucede. Y las secuelas que tienen es la que ustedes van a tener que medir. ¿Cuáles pueden tener? Es bien difícil. Hemos visto casos de pacientes que tienen secuelas mínimas, pero hay otros que tienen cosas terribles. Y que no duran mucho tiempo de vida. Entonces eso depende mucho de las próximas 72 horas. Muchas veces estos pacientes los meten a cuidado intensivo, los meten con ventilador, con mucho manejo antiedema, mucha oxigenación, mucha glucosa, y en 72 horas, después del control tomográfico, lo testean. Quitan eso para ver cómo va eso. De ahí la primera semana en la que va a buscar el parámetro de qué va a suceder en el paciente. Al final, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Porque también manejan eso. La peor de todas, la lesión axonal difusa. Ahora, ¿qué es la lesión axonal difusa? Es una lesión que es causada por microtraumas.
también se puede presentar bloqueamiento. Porque uno lo presenta y otro no le ayuda. Pero lo que sucede es que en este caso, las fibras nerviosas que son absorbidas se rompen. Y se rompen en forma simétrica, normalmente de un solo lado. Y al romperse, desconectan el cerebro del lado izquierdo del lado derecho. Es una desconexión total. La mayoría de los pacientes tienen un Glasgow de 5. Y ustedes hacen una tomografía y no encuentran nada, es completamente normal. Entonces, tomografía normal con Glasgow de 5, clínicamente lesión axonal difusa. Normalmente no se hace nada más. Porque es el primer diagnóstico. Ahora, si es un caso médico legal, normalmente nosotros tenemos que comprobarlo no solo clínicamente, sino que imaginariamente. Entonces, como la tomografía no es evidente, aquí es donde hacemos resonancia magnética. Todas las demás imágenes que le enseñé son tantas, ¿verdad? Son tomografía, pero están, porque normalmente no se ve nada. Y si se logra ver es algo tan pequeño que no es diagnóstico común. Es precisamente este ejemplo que está bonito. Y es una conexión y no se entiende como todos sabemos. Entonces, el parénquima cerebral puede ser. Es de esto. Sí, ya lo explicamos. La lesión puede ser como esta tomografía tan normal, o puede ser como esta tomografía que únicamente veo un puntito aquí y un puntito acá, y nada más. Hasta puedo decir que son pequeñas contusiones, pero la clínica me está diciendo que es una lesión explosiva. Y se queda en su cara. Y yo creo que de cuántas horas más o menos pueden ver un ataque de estos tipos de pues, porque hay uno que me suena que en menos de 6 horas pues es casi imposible de ver. Pero después más o menos según su experiencia. Mira, hay casos que no se ven hasta después de las 2 semanas. Pero el trauma es más rápido la visualización. Solo más famosos lugares que uno puede tener la duda, ya que como el parénquima cerebral de un paciente mayor hay involución, hay más líquido cerebral que entonces el sangrado se vuelve más lento y más diluido y no visible por eso. Por eso es que la enseñanza al paciente es importante y la forma que le tenemos que enseñar al paciente no es un término médico. No le vamos a decir ataxia, no le vamos a decir que reflexia, no le vamos a decir términos como no. Si su viejito caminaba recto y ahora camina ancho, me lo trae. Si era dulce y ahora es bravo, me lo trae. Si se está quejando mucho dolor de cabeza, me lo trae. Si habla paparejo, Sí, así hay que decirle a la gente, para que la gente entienda, porque no entiende, si yo le digo término médico, y le pasa todo y el viejito no entiende ya. Sí, no. pero la lesión axonal, aunque pase el tiempo, igual no se va a evidenciar nada. No, solo la resonancia la suele ser. En la parte clínica, bueno, nosotros lo que hemos visto es una evolución al paciente que evoluciona favorablemente, es un paciente que evoluciona en horas. O sea, que en la mañana todavía está con un Glasgow bajo, que en la tarde ya no está hablando, no está diciendo ahora cómo está y qué tiene eso. Pero por trauma. Por trauma. Por trauma. Que nos parece súper raro, pero sí lo hemos visto en lesiones axonales difusas. Varios pacientes. Pero Jóvenes. es comprobado que es lesión axonal difusa, por Pues, comprobado. con imágenes normales. Es sospecha de lesión axonal difusa porque Bueno, se hizo la tomografía. Ahí está el término, sospecha, pero no es lesión axonal difusa. Si mejora no es lesión axonal. No. Mañana vamos a hablar también de una terminología de evento cerebrovascular hemorrágico, isquémico y una que se llama Transformación. isquemia cerebral transitoria. Se le puso el nombre, porque son pacientes que tienen todas las inflamaciones de isquemia, pero 2 horas después está normal.
Pero ya vamos a ver por qué fisiológicamente o patológicamente y es más complicado que los otros dos, ¿verdad? Porque lo único que le dice es que le va a pasar. ¿Verdad? Entonces, la verdadera lesión axonal difusa es sección. Se cortan los axones y no hay forma de replantar. Ahora, en pacientes que tienen un glándulo demasiado grave con estado de conciencia, puede que haya una inflamación de las vías nerviosas. Eso sí, puede haber inflamación en el edema, en el proceso del tiempo se puede recuperar, que el paciente se puede. Pero las lesiones axonales difusas, como es un corte como la tabla de ¿cómo lo va a lograr? Entonces, ¿cómo se mira en una? Por eso es que la resonancia es la definitiva. Entonces, ¿cómo se mira una resonancia? Si ustedes se fijan, en esta secuencia que se empieza para eso, empiezan a ver puntos negros. Un punto negro aquí, otro punto negro acá, otro punto negro acá, otro aquí, 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 otro acá, 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 y aquí, aquí, otro aquí, 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 hasta llegar a la parte más alta. Pero si ustedes fijan, es ipsilateral. ¿Qué significa? Y se ven, perdón, y se ven del medial a lateral, porque se ven en todo el panel que no son más a nivel central. Pueden ser centrales o más periféricos. Pueden variar de la altura. Como ve, ya se están volviendo subcorticales. Y este ya es más cortical. Pero recuerden que la lesión va a estar en sustancia blanca. Por eso siempre está debajo de la corteza. Por eso se le llama subcorticales. Porque lo que se rompe son los axones. Entonces, una vez que se rompe, ya no se puede. Pero son pacientes que terminan en estado comatoso persistente. Creo que ayer, sí, ayer salió la noticia, la muerte del príncipe durmiente, ¿vale? Ese paciente, sí, el paciente, no me acuerdo si fue un trauma, lo que tuvo, él tuvo una lesión axonal difusa. Lo que pasa que en este caso duró tantos años, porque este paciente le hicieron pico, complementador, le hicieron gastro, los cuidados, pues, una gente de mucho dinero lo manejaba increíblemente. Hay un evolucionado, su hijo tuvo un accidente. Creo que este muchacho, no sé si sobrevivió con unos 30 años, ¿no? Porque él lo manejó. Bueno, se gastó mucho él manejando a su hijo, a pesar de que sabía por lo menos pero la mayoría de estos pacientes, la sobrevida son 3 meses, sin un mantenimiento así como te digo, un nivel altísimo. Entonces, podemos ver que este proceso de evolución. Ahora, todo esto son los traumas que definitivamente tienen los pacientes en un accidente. Ahora, si nosotros no manejamos adecuadamente las lesiones, en este caso no somos nosotros, sino que va a tener que ser el emergenciólogo, el neurocirujano del turno y el intensivista, que son los encargados de tenerlo. Si no manejan bien ese paciente, van a tener las lesiones secundarias. Si no entendimos que había fractura, que podría haber contaminación del seno frontal o de los mastoides, podemos tener accesos cerebrales, ¿verdad? Y los accesos cerebrales es una complicación que nadie quiere tener, porque van a dejar una secuela terrible. Si no nos fijamos que estaba fracturado el seno frontal o el seno esmoital y el paciente respira, el aire lo va metiendo y lo meten a la bóveda craneal. Y eso es un neumoencefalo. Y es mortal también, porque tiene efecto de masa, cumplir y más. Si tenemos la herniación
no la controlamos, la dejamos pasar mucho tiempo, esta herniación va a generar una grave isquemia. La isquemia no la puedo corregir, pero ya queda una lesión que posiblemente sea directona. Pero la isquemia no se hace nada contralateral, o sea, hacia donde está comprimiendo. La isquemia empieza en el área de compresión, adyacente al hematoma. Y si la compresión es muy grande, va a haber isquemia contralateral. Y se infarta más rápido la contralateral que la. Porque el vaso legal está cerrado completamente, la evolución va a ser nada. Va a tener que estar bilateral. Sí. Por eso es que entre más rápido manejas tu paciente, mejor pronóstico tiene. Pero muchos pacientes tienen, este paciente fue que tuvo múltiples contusiones y no se manejaron, entonces hubo mucha isquemia y ya tiene lesión. En este caso en particular, todo esto que están viendo aquí, usted lo mira parchoso. Ese es muerte cerebral. Todo el interior del lado derecho está muerto. Esos pacientes, el izquierdo es este, el derecho es este. Todo el lado derecho está infartado. Está lipoinfartado. Entonces, este paciente es un paciente que va a morir. Este paciente, si sobrevive, va a tener grandes secuelas. Este paciente es con secuelas de lesión axonal. Lo que tenemos aquí, es una formación de un acceso. Es una ampliación. A veces hay pacientes que con trauma tienen lo que se llama edema cerebral maligno. No lo saben. Y entonces lo que hacen a veces son craniotomías, pero las craniotomías son peor que el mismo edema. Porque el cerebro, al abrir por aquí, sale por ahí. Mire, lo que le pasa al cerebro es algo horrible. Porque si lo voy a comparar, cuando hacen un pudín, el pudín es alargadito, ¿va? Cuando lo acaban de hacer, unas 6 horas, y ustedes vienen a tocar una cuchara y lo sacan, durito, ok. Pero han probado un pudín de 3 o 4 días, y le meten cucharas y le deshace. Así es el cerebro. Mientras está adentro, es como un pudín recién hecho. Una vez que sale por aquí, es como pudín, que cuando se deshace. Todo el pronóstico con eso más bien no lo acompaña. Pero bueno, y si sobrevive, tiene unas secuelas bastante terribles. Pero no se considera como una mala praxis, o sea, se No. tuvo que hacer y por complicación. No, se tuvo que hacer. Es más, ahorita, yo no sé qué ha quedado un candidato presidencial de Colombia. Ah, el que le dieron conmigo. Sí. Tiene un nombre bien famoso, porque hay un expresidente con ese mismo nombre. Le tuvieron que hacer una craniotomía, porque generó edema cerebral maligno. Entonces se le murió. Sí. Y si no se murió, va a estar en coma Está para el resto de su vida. Entonces, los manejos de las complicaciones van a depender del lugar donde lo manejaron y cómo lo manejan. Y las secuelas que tengan, que van a recibir ustedes, van a depender mucho de quién manejó manejar. Por ejemplo, lamentablemente, en nuestra escuela no tenemos una área del manejo de traumas municipales adecuado. ¿A dónde meten a los pacientes de observación? Hay una observación en el evolución. Que les decimos observaciones, ¿no? Que no quieren observación. Pero déjenme ahí, le ponen la punta, le ponen un suelo, y ahí se acabó. Porque si viene un accidente, todo el mundo sale despelotado, va a ver todo lo demás, y en observación, trae los humanos. No, y cuando sube a sala tampoco, porque tienen una observación en sala de Gamuchil, pero nadie observa. Pero más es que está la ventana. Para que no pase. Entonces, si nadie ve esto, cuando uno está en un hospital donde se maneja eso, uno se da cuenta de la diferencia. Que manejo
Es integral entre el dermatocirujano, el emergenciólogo y el intensivista. Entre los que ellos manejan, y yo he visto salir pacientes, pero oye, este no sale, pero sale. Aquí vimos cuando hubo un accidente de ganado, se van a sumar. Y aquí, desde que salió de la pista, lo cual, va a encontrar más que el encefálico, que es el hígado, con confusión, y salió. Solo el que no salió fue el que murió herido. Creo que fue un infarto, un presidente de un banco. Pero salen. Algunos salen con sus secuelas, Pero por eso estamos nosotros. pero ustedes, yo vi un paciente ahí en Piedra que tuvo un trauma y salió con sus secuelas, pero lo metieron a fisioterapia de ahí. En 4 meses, yo, si no sabía yo que hubiera tenido accidente, yo hubiera hecho eso, no tenía nada. O sea, claro, las recuperaciones de ustedes son tortura, algunas son tortura. Yo lo he vivido, diga uno que me diga, doctor, si usted no llora, no estoy haciendo nada. Voy a fingir que lloro. La terapia, le decimos la terapia no es tortura, duele. Pero no es tortura, no, Y eso resumen de todo lo que hablamos. Para que una tablita que les ayude a ubicarse un poquito, es como cada uno. Pero en el anterior, doctor, solo me quedó la duda en el anterior que menciona el inferior derecho, esa de abajo. Esta, Creo que es un axonal difuso. Ajá, Sí. esa es tomografía. no, esta resonancia. Esa resonancia, ajá, por eso se ve. Pero es en T2. Esta. T2, por eso lo miras Ajá, aquí. Como lo digo nuevamente, la tomografía, el trauma, el único que no hemos hecho es lesión actual. Pero muchas veces no la hacemos porque tenemos toda la clínica. Y en los hospitales públicos, teniendo un paciente pues, no le hace la razón, porque es un caso. Ahora, si es un caso médico legal, ahí sí estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vienen ellos todos en carro, hacen como tu carro, termina bolita, los chocan, los estrellan y quedan con una misma penalidad. Desde el punto médico legal, causó una injuria. Ahora, los abogados ya pueden alegar que murieron por mal manejo, o sea, murieron por miles de cosas. Aunque le comprueben por ese evidente, aunque le comprueben que mi abuelita Se le pagó para que le dieran personas. pero la muerte de ellos puede ser por mal manejo. Entonces, está establecido así la resonancia magnética y comprobar la lesión nacional difusa y demostrarle a esos abogados que por caso quiere estar. Pero nuevamente en la resto, en cuanto a horas después de la lesión se van a ver las imágenes. No, en la res, usted la ve, ya tiene claro, ahí la va a ver. Por eso es que yo tengo que tener criterio para hacer la secuencia, porque hay una secuencia para hacer. Si yo quiero ver lesiones de sustancia blanca, tengo que hacer el T1, no me va a ver nada. El T2, tal vez, pero la secuencia que tengo que hacer es una serie de inflex, porque esa sí me la va a identificar. Y mis lesiones clínicas e historia del accidente está demostrado que hay una culpa. Si va a ir el bote, no sé. Depende del billete. También, por favor. Dudas, preguntas, comentarios, los que están conectados, si están conectados. Hola, perdón, sí, doctor, disculpe. Lo último que le preguntó la doctora de, no sé si escuché bien, pero que desde cuándo podríamos ver esta lesión en la resonancia.
Usted ya en las primeras 6 horas que usted le hace la resonancia, o en la primera hora que usted se la hace, ya la va a poder ver. Porque En depende una FLEP. de lo que usted haga. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Mañana vamos a ver la otra emergencia en neurología o sí, en neurología que vemos en todos los hospitales, es evento cerebral. Se parece, pero no es igual. Entonces, aquí lo que tenemos que recordarnos mucho en el otro es la anatomía vascular cerebral. Voy a repasar a la mañana. Doctor, en la parte que puso del hematoma subdural, que puede verse hipertenso, hipodenso o isodenso, ¿cómo se ve cada caso? Isodenso es que se ve igual que el líquido desarrollativo. Hiperdenso, Sí, pero ¿cuándo vamos a ver un isodenso? ya lo mencioné aquí. Aquí está el hiper. Mire que casi no se mira, pero es todo esto que ve blanco aquí, y todo esto que ve blanco acá, es el hematoma. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no lo vemos, no vemos el espacio suranoteo, está morado, está confundido. Esto es una emergencia quirúrgica. Si la dejamos pasar, ese paciente va a quedar como es. Ahora, isodenso es esto. Aquí hay isodensidad e hiperdensidad. El hipodenso es cuando ya está exactamente igual que la densidad del líquido subarradiativo intragaláctico. Va a depender de las proporciones. Del tiempo. Patrón de tiempo. Hay casos, fíjese, como en este caso que está aquí, que si nunca se manejó adecuadamente, si no se drenó, si no se hizo nada, si el paciente tiene ciclos en que sangra, deja de sangrar, sangre y sangrar, porque algunos pacientes lo tienen, sobre todo en infecciones diabéticos, cardiólogos. Entonces, con el tiempo, forman una imagen celular que parece que fuera un hematoma tubular, pero es puro líquido. ¿Por qué? Porque en la parte interna, donde estaba el hematoma, formaron fibrina, y entonces forman una capsulita. Entonces, ¿qué queda? Forman un convexo. Y eso ya es producida de no ni siquiera es lo que. Porque lo operar es complicado. Abre, va a sacar el líquido, pero y la banda de fibrina, si la despega, se va a retraer o romper el tejido cerebral y es. Por eso es que el manejo debe ser lo más rápido posible. Y en el hematoma subdural, que es el que a veces la complicación es tardía, pero también es mortal, la educación es normal. Yo tuve muchos pacientes que ya me venían con secuelas. Ya no había mucho que hacer. En algunos casos nos trajeron como una semana, le tomamos el control, inmediatamente lo llevábamos de los clínicos, lo operábamos y evolucionábamos. Algunas secuelitas que después nos mandan. Yo no sé si lo tenemos todos los pacientes que nos mandan. No, No. para mí tengo que pasar. Miren, también hay otra patología que no la tengo aquí, pero todo paciente que sufre latigazo, todo paciente que da ambulancia, tiene que ir a fisiología. Porque ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, le hacemos la rayos X, está normal, no tiene nada. Solo le ponen el collarín porque le duele el cuello, a las 2 semanas ya no tiene, pero 1 año y medio o 2 años después, ese paciente siempre empieza con cervical. ¿Y qué hacen? Forman osteofitos, porque el impacto de los huesos generó una inflamación que no se veía y va formando formación de lesión.
que es la fisioterapia, con el ultrasonido, con las cargas eléctricas, no sé cómo le dicen ustedes a eso, y con las compresas y todo eso, disminuye el proceso inflamatorio y ya no va a ser crónico. Entonces ya no va a generar los que tenemos varios pacientes con pláticas y ya y algunos de ellos se tienen que ser químicos. Para mí, todo paciente que tiene trauma debe ir a fisio, independientemente de cómo sea. Después se complican más, hacen alteraciones como compresiones periféricas nerviosas también, empiezan con alteraciones superiores. Y ya es más complicado manejar al paciente en una etapa subautónica crónica que en la es muy difícil pensar. Y una paciente ahorita con doble la actividad en cuestión de 2 meses, mala suerte, primero chocó y la actividad frontal y luego a los 2 meses la chocaron de lado y ya no se ha vuelto lateral. Sí, Y ese es el peor de todos, porque el impacto de rotación, o sea, le hace así, y si tiene bolsa de aire, quizás está en peores, porque cuando la bolsa de aire le hace aquí, y me tira el cuello para acá. Es más, hay que tener, aquí en nuestro país no tenemos educación vial, para nada, pero digamos que ellos dos usan un mismo carro. Entonces, cuando ya entra, debe de cambiar la posición de la altura del asiento y de cambiar la posición de la altura del respaldo exterior, el que está aquí. Y también la altura del timón, para que cuando le entre, también haga el cambio. Porque si usan al mismo tiempo, uno le toca hacer mal. Los carros nuevos tienen memoria, pues tiene cierta, no es decir el nombre, el cambio todo. ¿Por qué? Porque eso ayuda al ajuste de la expansión de la bolsa y de la posición de esto para que no hagan la retroflexión, porque las retroflexiones tienen lesiones posteriores, o sea, fractura posterior. Y la anteroretroflexión tiene lesión anterior del cuerpo vertebral, pero también tiene ruptura del ligamento exterior. Pues todo esto le va a saber para mí. Pero como no hay educación vial, es eso. Pero en esos pacientes podemos mandar a hacer una resonancia si el paciente no mejora. Pues nosotros usualmente lo mandamos a hacer resonancia, lo mandan el paciente con un 15 cervical o un latigazo, y que no mandamos a hacer nada. El paciente que no mejora, si queremos evidenciar una lesión ligamentaria o alguna inestabilidad, ya necesitamos la vigilancia. Mire, fíjese que el mejor estudio para diagnosticar eso es la radiografía dinámica. La resonancia me va a referir lesión del ligamento, sí, pero no me define la estabilidad. Solo la dinámica me la paga. Le pido solo si el paciente o de entrada nosotros tenemos que utilizar al paciente con actividad dinámica. Bueno, es que depende de la evolución, depende del dolor. Si está con un dolor agudo, no le va a poder hacer la dinámica. La dinámica usted se la hace 1 semana, 2 semanas después. Ya ha bajado el dolor, tal vez no al 100%, pero ya es tolerable para el dolor. Pero alguien con dolor, si son pacientes que no podemos evaluar bien. Son aquellos pacientes que nos llegan, dan unas terapias de analgesia para que bajen, para poderlo revisar bien. No nos permite una manipulación. Son dolores terribles. ¿Hay más dudas? Sí, doctor, fíjense que bueno, últimamente he visto la parte de los reportes del neuroencéfalo, ¿verdad? Algunos pacientes ahí que han llegado, ¿qué características tiene? Ahora, hay que preguntar, ¿es neuroencéfalo postquirúrgico o traumático? Porque hay neuroencéfalo postquirúrgico. Sí. Va a ser normal. Lo que han llegado, bueno, uno que yo era postal, más, perdón.
Pero la duda era que tiene algún patrón específico o cómo nosotros podemos, Irá gas adentro del cerebro. pero en periferia o un lugar. Siempre se va para la periferia. Ok. A ver, digamos. No, no, bien. Pero es así. Siempre se mira en la periferia. Ok. Y recuerde que siempre va a estar en áreas donde hay formación de gas. Senofrontal, senonodal, bien afín. En continuidad hasta. Ahora, si ya fue operado, va a haber cierto grado de gas que se queda ahí, que se va a resolver en tal vez una semana, más o menos. Más. Entonces, Ya, sí. Nos queremos hacer una foto mañana en el jueves, ¿verdad? Sí. Nos queremos hacer una foto de las clases. Ah, checa, ya. Solo de Así que se ¿Qué? atrasa. Ah, qué fantástico. Sale la pantalla un poco de eléctrica. Doctor, no te me algo. Y chévere también.